34 años del fin de la dictadura, ratificando uno de los tantos horrores que se desarrollaron durante la dictadura, seguimos hablando de militares, de generales que no solamente no han avanzado, sino que han involucionado, entre otras cosas como producto de políticas militares absolutamente equivocadas. Y eso es grave, el país tiene demasiados retos. En estos días, algunos alumnos, con miedo, me han dicho, pero no estaremos en una situación de un nuevo pronunciamiento militar, y frente a eso, frente a las generaciones más jóvenes, es cuando más hay que ratificar, nunca más, nunca más. Entonces vayamos por puntos. Primer punto, el Poder Ejecutivo comete una cascada de errores, y aquí el presidente ha asumido la responsabilidad política, y hay quienes tienen que todavía asumir su responsabilidad política. La situación del secretario, doctor Toma, es insostenible. Es uno de los principales responsables de esta cadena de enredos y de incumplimiento de tareas. Es un funcionamiento de la operativa de gobierno claramente improcedente, claramente improcedente. Por supuesto que... A tu criterio, el doctor Toma debe renunciar. A mi criterio debe renunciar, ¿por qué? Porque es muy claro en la reconstrucción de los hechos. El presidente, está bien, no puede leer 50 expedientes, claro que no los puede leer, no lo puede leer todos los expedientes. Tiene que tener una persona de absoluta confianza que le filtre y le construya de alguna manera una agenda viable. Claro, un antecedente sobre el señor Gavazo, bueno, debiera haberlo leído en cualquier hipótesis, no lo leyó, error. Pero quien lo tiene que leer absolutamente es, bueno, esa garantía que tiene como función cuidar al presidente. No lo cuidó. Bien, grave responsabilidad de una política militar continuada. Creer que esto que hemos conocido, que hay 7 generales que no sienten que la confesión aberrante de algo que ya se sabía, pero la confesión aberrante, que no hizo ante la justicia el señor Gavazo, porque como bien dijo el fiscal Díaz, desprecia la justicia, que la hace frente a sus pares, que esa confesión aberrante no signifique una deshonra para la institución, una institución a la que le reclaman sesgo y perfil y origen artiguista, es inaceptable. Pero además, ayer lo vimos, el ex general Manini Ríos, en el lanzamiento de su candidatura, que yo celebro que haya un partido militar, y que se sometan a las urnas. Vamos a ver lo que dice el soberano. Celebro que el ex general Manini Ríos salga a la rueda política y que diga lo que tiene que decir. Espero que le pregunten sobre Gavazo, espero que le pregunten sobre Silveira, espero que le pregunten sobre cuál es su opinión sobre la dictadura. Que hable. Toda esta situación tira por tierra, o por lo menos pone un manto de duda, vamos a no ser tan contundentes en el sentido de, pone un manto de duda a ese discurso que dice, los militares de hoy no son los militares de ayer. Bien. Eso es algo que se sostuvo por parte del sistema político. No podemos acusar al generalato de hoy, a los coroneles de hoy, de lo que ocurrió en dictadura. Vamos por partes. Primero, graves errores en la operativa del Poder Ejecutivo. Segundo, una oposición que, bueno, ya nadie defiende a los generales, pero que hacen hincapié en los errores del Poder Ejecutivo, que son claros e indesmentibles, pero que no van al núcleo del problema, que es el ejército, que es que generales a 34 años de la dictadura digan y hagan lo que están diciendo y haciendo. Pero también sorpresas.
alguien que fue 2 veces presidente de la República, que le entregó la investigación dispuesta por el artículo 4 de la ley de caducidad a un fiscal militar, el fiscal Sambucetti, en 1987. El expresidente Sanguinetti. Diga, en el 2019, a los 83 años, cuando vuelve a ser candidato a la República, hable de la sagrada causa del destino de los detenidos desaparecidos. Y habla que el problema es la muerte de Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Está de acuerdo con la política militar que aplicó Fernández Huidobro? ¿Está de acuerdo? La oposición tiene que asumir a lo que a mi juicio es el centro del tema. ¿Y cuál es el centro del tema? El ejército, las Fuerzas Armadas. No solamente no se prueba que han avanzado, han retrocedido, y han retrocedido por políticas militares equivocadas. Los militares de hoy, el general Manuel Ríos entró en el Liceo Militar en el año 73. Bien, el nuevo comandante en jefe que acaba de ser nombrado, el general Feola, entró en el ejército en el año 79. Bien, como yo ya te he dicho, gente que había entrado más o menos en esos años, me decía que las prácticas de tiro en los últimos años de la dictadura se hacían con muñecos que tenían la cara de Sereñi y de Wilson Ferreira. Bien, pero se ha cambiado la formación, de los ejércitos. Por ejemplo, los cuarteles, el interior de los cuarteles, ¿ha cambiado los emblemas que estaban durante la dictadura? El vínculo de los generales con los subordinados, con los subalternos, es otro. Podemos decir que la doctrina de la seguridad nacional, desde que recobramos la institucionalidad democrática, ha terminado como doctrina inspiradora del ejército. Y la respuesta categórica es no, Por eso, después de haber cometido muchos errores, de los cuales ha asumido responsabilidad política, cuando el presidente, en un hecho inédito en la historia del país, cesa a 7 generales, para los cuales la confesión de Gavazo y de Silveira no afecta el honor. No afecta el honor del ejército, y sí afecta el honor del ejército por sus convicciones. Siempre se dice que los tribunales de honor actúan por convicción. Bien, sus convicciones dicen que sí afecta cuando dejan a un compañero inocente penar 3 años y medio. El caso del sargento Gómez, al que se lo acusa del asesinato de Roberto Gómez Oro, cuando en realidad no lo fue. Hecho deleznable también. Pero, señores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que un general de la época, de acuerdo a la confesión de un mentiroso contumaz, como es el señor Gavazo, por orden de un general de la época, el general Cristi, hace desaparecer un cuerpo que obviamente no pudo hacer desaparecer solo, lo tortura, el cadáver estaba torturado, mutilado. Bueno, todo esto ya lo sabíamos, y mucho más. Los dichos de Silveira involucran directamente, y esto ya se sabía, al señor Gavazo en la desaparición de María Claudia García Hellman, de Hellman. Y hay episodios sobre los cuales no sabemos. 34 años después del fin de la dictadura, los familiares no saben dónde está el resto de sus familiares, los restos de sus familiares. Bien, aquí el primer problema sobre el que tenemos que hablar, más allá de los errores del presidente, más allá de algunas reacciones increíbles de líderes de la oposición, es, señores, el ejército que tenemos, ¿es el ejército de una democracia? Las armas de la República están en buenas manos con el ejército. Y advierto algo, no metamos en la misma bolsa a ejército y policía. El sábado pasado leí una excelente entrevista en el periódico La Diaria a quien es, con 40 años y hace 3 años, el director nacional de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, y expresó una doctrina democrática de lo que debe ser una policía que realmente me dio mucha confianza. Ahora, la pregunta, en el ejército, ¿ha habido un proceso de transformación en los planes de estudio, en los valores que refieren la formación militar? ¿Ha habido? No, no la ha habido.
y si nos faltaba, y si lo sospechábamos, bueno, el general Manini Ríos se ha encargado de desmentirlo abiertamente. Entonces, primera prioridad, y se metió en la campaña, el tema militar. Está en la agenda del legislativo el cambio de la ley orgánica militar. La ley orgánica militar que rige al ejército uruguayo es de la dictadura. Bien, ¿vamos a querer entrar en una nueva década con una ley anterior? ¿Alguien puede creer que es prudente dejar eso para más adelante y que este momento tan revulsivo, este es el momento? Cuando el sistema político intentó reformar la caja militar, ayer en Plan País lo decía la economista Gabriela Mordecki, la reforma de la caja militar, que implica un déficit anual superior a los 700 millones de dólares y va increyendo, ha sido una reforma muy tibia que ni siquiera entra en vigencia para... Por supuesto. Y porque no hay acuerdo. Va a tener que ser reformada, aunque no les guste, va a tener que ser reformada, porque estamos ante una situación de inviabilidad. Hay un déficit de esa caja, por más que no les guste que se llame caja, el servicio de pensiones y retiros militares. Y retiros militares. Bien, el Estado, en el marco de jubilaciones privilegiadas, otorga un subsidio de 550 millones de dólares anuales. Es un 1% del producto. Es una cuarta parte, un poco menos, del déficit fiscal insostenible que tenemos, 4,5% del producto. Bien, si vamos a tener, como vamos a tener que reformar el sistema jubilatorio en su conjunto, ¿las jubilaciones militares van a seguir siendo privilegiadas? Y yo me pregunto también, ¿es a este ejército, cuyos generales no se sienten deshonrados ante confesiones aberrantes como las que hicieron estos generales, es a este ejército al que hay que involucrarlo en acciones de seguridad interna, como quiere la reforma constitucional impulsada por el sector Alianza Nacional? ¿Es a este ejército? ¿Tendríamos la confianza necesaria como para darle a este ejército acciones de represión interna? Gerardo, ayer conversé con Mariana Mota, ex jueza, hoy integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y ella en particular tiene una visión muy crítica de lo que fue el fallecido Eleuterio Fernández Huidobro. No es fácil, ella misma lo decía, no es fácil hablar de una persona fallecida, pero ella decía, bueno, Eleuterio Fernández Huidobro no colaboró con la justicia, incluso no solo no colaboró, con todo respeto, no solo no colaboró, bloqueó, como es sabido, en connivencia con los mandos militares. En ese encuentro de los combatientes, que es algo que se ha dado en muchos lugares, en donde los que empuñaron las armas y que por eso se creen superiores de un lado y del otro, el MLN y la logia Tenientes de Artigas, porque de ella estamos hablando, que sigue existiendo, fundada un 25 de agosto de 1965 por el entonces general Guerrondo, general golpista, uno de los mentores del golpe de Estado. Bueno, sigue existiendo más de 50 años después. El general Manini Ríos forma parte, es la figura estelar de esa logia Tenientes de Artigas. Bueno, en connivencia esos dos grupos aparentemente contradictorios formalizaron una política militar, y advirtámoslo, Eleuterio Fernández Huidobro fue ratificado como ministro de Defensa después de las elecciones de 2014, cuando su grupo político se había dividido y no había sacado ni un diputado. O sea, respaldo político no tenía. No tenía votos, pero que además se había enfrentado con todas las organizaciones de derechos humanos y con militancia Frente Amplista. No tenía el respaldo del Frente Amplio. ¿Por qué fue nombrado? Por dos cosas. Primero, lo pidieron los militares. Lo pidieron estos generales. Lo pidieron. Era el mejor ministro posible, como lo dijeron. Pero ahí no basta. Alguien muy importante lo debió respaldar. Un grupo político y una figura muy importante dentro del Frente Amplio debió respaldar a Fernández Huidobro para que siguiera siendo ministro de Defensa. ¿Quién? El expresidente José Mujica. Así es, y lo sabemos todos. Y lo sabemos todos. Entonces,
Aquí, entre otras muchas cosas, hay una política militar que fracasó abruptamente, totalmente, que termina en esta situación dramática, en donde hay un imperativo que emerge, que es, bueno, como una cuestión de Estado, como algo que tiene que ver con nuestro pacto democrático. Hay que cambiar al ejército. Tenemos que hacer lo que debimos empezar hace 34 años y no hicimos. Hay que tener una nueva ley, una nueva carta orgánica del ejército, hay que construir un ejército democrático, hay que formar oficiales que sean dignos de tener las armas de la República. Ellos tienen un gran privilegio, que deben desempeñar con honor, con verdadero honor. Tienen las armas de la República, tienen el monopolio de la fuerza legítima. Lo deben emplear en una cadena de mandos que termina en el presidente de la República. Deben estar sujetos al poder civil. Bien, y lo tienen que hacer imbuidos en valores, sí, en valores artiguistas. Eso no tiene nada que ver con los torturadores, con los desaparecedores, con la catarata de violaciones a los derechos humanos, que a 34 años del fin de la dictadura, un grupo de generales no sienten que eso deshonre al ejército. Mientras tengamos generales que piensen de esa manera, tenemos un ejército que no es democrático. Eso es el centro de lo que hay que hacer en este momento, y una campaña y una agenda legislativa en donde está el tema de la ley orgánica militar, de la nueva ley orgánica militar, debiera tener un trámite profundo y con decisión. Gracias, Gerardo. La seguimos la semana que viene.